¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. El proyecto de la estadidad parece que está en los procesos de discusión en el Congreso mucho antes que otros proyectos. Ese proyecto posiblemente se esté considerando en algún momento de la sesión ordinaria. Lo que sí es cierto es que Washington DC, por lo menos la zona residencial, podría convertirse en el estado número 51. Entonces, los estadistas aspiran al estado número 52 hoy en Entre Líneas. Representante del PNP, José Aponte. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos, un placer poder compartir contigo, con toda la teleaudiencia. Hay dos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico, uno sobre la anexión, otro de decirle a los puertorriqueños, siéntense a ver qué opciones hay y entonces hagan luego una consulta. Esos dos proyectos ya pasaron por una vista en la que hubo participación. E incluso los populares dicen que Jennifer González y Pedro Pierluisi ganaron ese round. Bueno, la realidad no es que se haya ganado ese round por ellos. La realidad es que el pueblo estadista lleva tiempo reclamando la admisión de Puerto Rico y cada vez crece más ese respaldo, cada vez se crea más conciencia a nivel del Congreso sobre la desigualdad que vive el pueblo puertorriqueño, siendo ciudadano estadounidense, viviendo en un territorio, pero sin embargo, sin tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas responsabilidades que cualquiera en uno de los 50 estados. Y eso se ha seguido creando esa conciencia a nivel del Congreso. Hay dos proyectos, como tú mencionas. El 1522, radicado por la comisionada residente Jennifer González Colón, que tengo que reconocerle y felicitarla por el trabajo de coordinación que hizo para la participación en esa vista. Y el estrategia republicana, totalmente. Bueno, no republicana únicamente, porque ese proyecto, fíjate, es bipartita. A diferencia del 2070 de Velázquez, la hipócrita mayor, y perdonen que lo digan de esa forma, pero una persona que tiene todos los beneficios, recibe todas las igualdades, todo lo que se puede vivir en la estadidad, al extremo de que es congresista, pero sin embargo no quiere esa igualdad para los hermanos puertorriqueños allá en la isla, ¿no? Pues eso es una hipocresía. Pero ese proyecto 2070, pues lo que hace es querer plantear una discusión que no se ha hecho en ningún territorio que se ha convertido en estado. Es cambiar la línea de trabajo que siempre se ha tenido en el Congreso para atender esto. ¿Y cuál es el efecto real? Seguir retrasando la colonia. Alargando el asunto, la discusión. Sí. Alargar la muerte de la colonia. Uno de los elementos que se levantó en esa vista pública es que los estadistas, le hago la pregunta, en este plebiscito obtuvieron menos puntuación, porcentaje, que en el plebiscito anterior. ¿Qué usted tiene que responder? Mira, bien sencillo. En el plebiscito anterior, 2017, la participación fue baja. Hubo un boicot de participación de unos sectores en Puerto Rico, el sector estadolibrista y el sector independentista, porque el independentista estaba comprometido con el proyecto inicial y cuando se enmendó ante la recomendación del Departamento de Justicia Federal, entonces dijo, no, así yo no lo quiero, no participo. Y hubo una participación de estadistas básicamente. En este proyecto que se discutió el 3 de noviembre del 2020, participaron todos. Aquí nadie puede decir que no participó, al extremo de que el representante oficial del no ante la Comisión Estatal de Elecciones era el Partido Independentista, pero el Partido Popular aprobó en su Junta de Gobierno una resolución para solicitar igual representación y la Comisión Estatal le dice,
ya está el Partido Independentista, únanse a ellos y representen el no entre los dos. El movimiento Victoria Ciudadana, aunque no lo hizo como institución política, la mayoría de su gente respaldó el no. Y del proyecto Dignidad hubo un grupo también que respaldó el no. Así que participó muchísimo más gente, pero le dio también y bajó el porcentaje de respaldo a la estadidad, pero siempre retuvo la estadidad el respaldo mayoritario. Y claro, fíjate, pero en votos directos aumentó contrario a lo que se había tenido. Claro, claro. Y en ese sentido hay otro detalle. Fíjate que el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, el Partido Nuevo Progresista como institución, básicamente lo que reciben es un 33-35% de respaldo. Sin embargo, la estadidad recibe un 52.5% de respaldo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo unas personas no afiliadas al Partido Nuevo Populares Progresista. que votaron por el sí. Yo conozco muchísimos populares que votaron por el sí. Personas no afiliadas a ningún partido político. Personas del movimiento Dignidad y del movimiento Victoria Ciudadana que también creen en la estadidad. O sea, que abrieron, ahí se abrió. Los independentistas no cogieron un voto. Yo no creo que hayan habido independentistas que hayan votado por el sí, porque Aunque, es un contrasentido, pero hay una teoría que vayan y pidan la estadidad, no se la van a otorgar, pues entonces los estadistas verdaderos, los que se respetan, pues entonces si no nos dan la estadidad, pues danos la independencia. Y hay otro detalle en ese aunque que tú planteas, y yo decía que no creía que hubiese sido esa participación, pero hay un espacio, porque en esa línea que tú planteas de que queremos resolver esto y salir de esto, hay algunos que dicen, vamos a provocar la discusión en Washington, vamos a votar que sí, porque no le van a dar la estadidad y entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de adelantar la causa independentista. Y eso también se da. Se ha planteado en el pasado como una un movimiento, estrategia. Claro. Entonces, la zona residencial de Washington, D.C. está a punto de convertirse en estado número 51. Bueno, hay que hablar que decía el presidente Donald Trump que no se podía dar poner más estados porque era muy costoso cambiar la bandera en los 50 estados, en las embajadas, pero está a la vuelta de la esquina, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, la realidad es que el proyecto de admisión de Washington está más adelantado, aunque, y de hecho se entendía o se entiende que puede estar bajando a la votación del hemiciclo de la Cámara durante la próxima semana, en alguna sesión próximamente. Sin embargo, y yo no he entrado en el detalle específico, porque hay abogados que sí lo han visto, el asunto de incorporar a Washington, desde mi perspectiva y de lo que he discutido con varios abogados, no lo soy, mucho menos constitucionalista, es que conlleva una enmienda a la Constitución Federal. Pero ellos como que separaron la zona residencial y mantienen como algo más pequeñito la zona de la capital y los edificios gubernamentales, sí, y eso. Básicamente ellos lo que están diciendo es la famosa área de The Hill, la montaña, como llaman, el área donde está el Congreso, Casa Blanca, las diferentes dependencias gubernamentales, el Pentágono, sí. Esa área, mantenerla como si fuese entonces la capital federal y el resto entonces demarcarlo como el próximo estado. Pero entonces eso también crea confusión, porque habría que cambiar el nombre, no se puede llamar Washington D.C. zona residencial y Washington D.C. la capital de Estados Unidos. Claro, por eso es que te estoy planteando que hay unos aspectos legales constitucionales que se tendrían que atender y que no necesariamente el hecho de que se apruebe da la admisión inmediatamente. Okay. Sabemos que hay unos compromisos de un sector demócrata hacia ese sentido. Y fíjate que te hago la aclaración, porque retornando a lo que es la discusión de Puerto Rico, el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Cortés Ocasio es un proyecto partidista de los demócratas. Sin embargo, el proyecto de Jennifer González y Darren Soto es un proyecto bipartita. Y eso es bien importante porque saca la discusión del aspecto
de un partido a la discusión de respaldo de otros partidos. Ok, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre la impresión que se dio en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata, antes de las elecciones, era tranquilo Puerto Rico, tranquilo Washington DC, los dos se van por el mismo túnel hacia la anexión. Estamos a favor si es que votan. Entonces hay un plebiscito con un resultado que está ahí, que no se puede borrar. Haya habido participación o no, en una democracia, los que van a votar son los que cuentan. Los que se quedan en su casa, pues es una manera de protestar, pero no tiene un significado mayor que no sea en las urnas. Tenemos un gobernador con 35%, tenemos la estadidad con 52%, el gobernador está en poder, y entonces la estadidad con 52 no vale. Hacemos la pausa, regresamos en un instante en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante José Aponte del PNP, defensor de la estadidad en busca de la anexión. Hay pregunta en el tintero. Cordero. Relacionado, sobre esa pregunta que dejaste en el tintero, yo hago una pregunta retórica. ¿Qué hubiese pasado si quien obtiene el 50.01%, no el 52%, el 50.01% hubiese sido el no? Estarían reclamando la independencia para Puerto Rico y diciendo que ese es el mandato mayoritario del pueblo. Lo que pasa es que es un juego de palabras, porque lo menos que se imaginaban era que, siendo tantos partidos políticos, movimientos políticos los que respaldaban el no, ellos entendían que de igual manera iban a tener la mayoría de los votos, pero no fue así, porque muchos partidos contra uno solo, el Partido Nuevo Progresista. Y aunque la propaganda no fue mucha, representante Aponte, yo estoy bien claro con eso. Yo escucho a las emisoras de preferencia AM, porque son las emisoras las que atienden la necesidad del pueblo, y muchas veces las emisoras de las comunidades. Claro, hay una empresa que tiene 14 emisoras en todo Puerto Rico, AM y FM, que está claramente abierta a la discusión sobre el tema, y tenían editoriales a favor de la estadidad, pero anuncios del PNP, anuncios de otros movimientos muy escasos. Muy escasos, y de hecho, yo te lo digo y lo reconozco, yo estuve visitando, yo coordiné con el respaldo del partido lo que se conoció como el Rally de la Igualdad. Visitamos 76 municipios, excepto Vieques y Culebra, que ellos mismos nos pidieron que por la situación del COVID, que le enviáramos la propaganda. Ellos se encargaban allá de hacer la propaganda, pero que evitáramos ese cruce del charco hacia las islas municipios. Y en esa dinámica yo estaba viendo lo que ocurría a nivel local, tanto en las campañas como tú manifiestas, lo que era la promoción en emisora. Y fue bien limitada. Sin embargo, la estadidad se mantiene con la mayoría del 52.5%. Los que no quieren reconocer la igualdad, pues, como dijera el ex acusado federal, Aníbal Acevedo Vilá, cuando se aprobó la ley del plebiscito, que dijo, hay que desacreditar el proceso aquí y allá. Y él trató de desacreditar junto a otros el proceso aquí, pero lo vimos haciendo campaña por el no. Y eso se le planteó en la vista del proyecto 1522 y del 2070 la semana pasada. Porque decir eso no cuenta, pero tú participaste también. ¿Y por qué no cuenta? Porque tú perdiste. Foul. No, pero ese no es el proceso en el sistema democrático. En el sistema democrático, y algo que tú manifestaste hace unos minutos, cuenta el que participa, pero es un poco más de que cuenta el que participa, cuenta el que emite el voto. Y hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dice que los votos en blanco en una elección, plebiscito, referéndum, la consulta que sea, no afecta el resultado. No
es la que determina el resultado. Y esto lo hago claro porque inclusive en esta misma semana, en un panel con un compañero que no puedo decir que sea del Partido Popular porque él habla de libre asociación, habla de independencia y uno no sabe realmente dónde es que está parado. ¿Una plumita liberal dentro del Partido Popular? Sí, de esas que comenzaron a llegar hace a principios de este siglo. Y esa persona decía que no era 50.5 porque cuando se tomaba en consideración los que participaron pero no tomaron decisión al emitir el voto a favor del sí o no, pues realmente bajaba a 50.3 o 50.8. Y me imagino que bajaba también la cantidad del no. ¿O no hablaba de...? De eso no hablaba, de eso no hablaba. Y en ese sentido yo le decía, ok, pero vamos a tomar de partida ese 50 punto algo que tú dices. Si hubiese sido ese 50 punto algo a favor del no, ¿tú no estarías reclamando la independencia ahora mismo? ¿Sabes? Es una cuestión acomodaticia. Teníamos una pregunta en el tintero y es relacionado a la impresión que daba el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Correcto. Para atraer el voto puertorriqueño y un voto también de la comunidad negra. Sí. ¿Por qué? Porque en Washington D.C. prácticamente es una comunidad altamente negra. En el caso de Puerto Rico, pues nosotros nos consideramos todos blancos, como que en el censo parece que todos somos blancos. No hay negros, no hay personas de distinto color, ¿verdad? Y voy a cambiar un poco la frase de ese novelista, dramaturgo, escritor puertorriqueño. En vez de decirlo, ¿y tú? Voy a decir, ¿y mi abuela dónde está? Definitivamente. Pero es la realidad. Lo que pasa es que los puertorriqueños, por alguna razón, escondemos nuestras raíces pero eso es parte, africanas. Pero lo que pasa es que eso es parte del proceso colonialista y de la mentalidad que fueron creando en nosotros mismos, en que no, sí, pero no, tú sabes, tú eres parte, pero no puedes participar. Tú eres un agregado de la finca, pero no tienes derecho a reclamar igualdad. Y entonces viene eso. Pero yendo a la pregunta. Pero antes de la pregunta, porque vamos a tener que ir a la pausa. Hemos alargado un poco, así que, pero antes de la pregunta, para los que puedan decir, es que Cordero es blanco. Yo me hice la prueba de ADN y entonces aparezco con que tengo en mi DNA de Benín, de Togo, de Nigeria, de Mali, de Camerún, del Congo, del norte de África. Entonces yo digo... O sea, tú no eres puertorriqueño. Hay un 15% negro, hay un porcentaje altísimo de Portugal, de España y un 15% indígena. Así que 15% indígena, 15% de distintas comunidades negras. Estamos hablando de 30. Estamos hablando de 35 de Portugal y lo próximo de España. Así que la realidad es que en nuestro DNA están los indios metidos, están los africanos metidos, pues claro. Y por supuesto está la comunidad europea. Hacemos la pausa y cuando regresemos hablamos de esa impresión que se dio por el Partido Demócrata, que iban a incluir a Washington D.C. y a Puerto Rico, pero ahora como que se están desligando de Puerto Rico y dejando el asunto hacia un lado. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. El representante José Aponte nos acompaña. Pregunta en el tintero relacionado a la impresión que dio el Partido Demócrata. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata en Estados Unidos? Bueno, ¿ahora cambió de opinión? Bueno, vamos a ser realistas. En la compra de votos y en la búsqueda de votos, los ofrecimientos siempre se dan. Una cosa es hacer el ofrecimiento y otra cosa es cumplir. Y en este momento nosotros, el liderato de la estadidad en Puerto Rico, y fíjate que te dije el liderato de la estadidad, no el liderato del Partido No Progresista, porque hay líderes estadistas que no están afiliados, y yo los reconozco, no tengo problema con eso. Estamos moviendo y empujando a ese liderato legislativo congresional
de ambos partidos políticos, pero muy especial del Partido Demócrata Nacional, que como tú bien señalas, hizo ese compromiso y entonces ahora lo vemos como empujan el asunto de Washington D.C., pero como que tratan de retrasar el asunto de Puerto Rico. Lo más lamentable en esto, Cordero, lo más lamentable es que quien más está influyendo en retrasar el asunto de Puerto Rico, aunque empuja junto a otros el asunto de Washington, es una puertorriqueña. O mejor dicho, dos. Nidia Velázquez, y entonces se le ha unido a Alexandria Cortés Ocasio. Y en el caso de Velázquez, Ocasio-Cortez, perdón. Sí, en el caso de Nidia Velázquez, se menciona que tiene un acceso bien directo a Casa Blanca y el presidente. Sí, eso es así. Y a la presidenta, a la speaker de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi. Así que vemos, y con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales que tiene ante sí la discusión del asunto de Puerto Rico, Raúl Grijalva, todos sabemos la influencia de ella sobre ese liderato. Pero el Partido Demócrata, ¿usted cree que le va a dar paso a Puerto Rico o vamos a pasar 2 años sin la discusión? Tendremos que esperar. Ya comenzamos la discusión. Claro, pero de la discusión, eso lo planteé en el principio, sí. Pero que pase algo. Porque una cosa es que discutamos, es la primera vez que se discuta a principio de cuatrienio. ¿Sabes qué? Casualmente, porque saben que nosotros estamos comprometidos a que se cumpla con el mandato del pueblo de Puerto Rico y a no retrasar la discusión, y saben el efecto que tendría en Washington esos 6 delegados especiales, los 2 al Senado y los 4 a la Cámara, que se están oponiendo y están buscando la forma de descarrilar la elección especial que está dispuesta para el próximo 16 de mayo. Aprovecho a invitarte a que participes, tú que crees en la democracia, en la igualdad, que atesoras tu ciudadanía estadounidense. Esto no son para los estadistas solamente. Por eso lo estoy hablando, abierto. Es una elección que todos los puertorriqueños pueden participar. Pueden participar, todos pueden participar. Y como dije, y como dijimos ahorita, es una forma de tú forzar al Congreso a actuar. Esa técnica está vigente, que se pueda lograr de enviar estos representantes electos por el pueblo. Hay que ver si los acepta el Congreso como cabilderos o los acepta como congresistas, como pasó ya en otros estados que hicieron ese mecanismo. El primero que lo utilizó fue el estado número 17 de Tennessee, y el último que lo utilizó fue el estado 49, Alaska, en 1956 al 58 en el proceso de admisión. Nosotros lo estamos reviviendo el concepto, a nivel del Congreso reconocen el concepto. Hay unos que prefieren llamarle cabilderos para tratar de desvirtuar las funciones de esos delegados especiales al Congreso y tratan de desviar la atención, de desacreditar esa elección. Hablan de que no se le puede pagar con fondos públicos, aun cuando hay un mandato del pueblo de Puerto Rico para que se trabaje por eso. Pero ¿sabes qué, Cordero? Utilizan los recursos de fondos públicos para, mediante contrataciones del cuerpo legislativo, tener unos cabilderos contratados como cabilderos, no como delegados electos por el pueblo, como cabilderos, para que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y eso no se critica. ¿Usted cree que Estados Unidos va a otorgar la estadidad a Puerto Rico? Sí. ¿Usted lo cree en estos próximos años? Sí. Una vez se dé con estos cabilderos, por la presión de estos cabilderos. En el conjunto de todos. Okay. En el conjunto de todos. La participación que se está dando de diferentes sectores, creando presión, creando conciencia. La historia dice que el Congreso no toma decisiones neurálgicas como puede ser la admisión de un territorio a convertirse en Estado hasta que no tienen el caliente en la mano, por decirlo así. El famoso issue, el famoso asunto para apagar fuego. Y nosotros estamos creando el ambiente. Esos delegados van a seguir creando el ambiente. La comisionada residente está creando el ambiente. ¿Por cuánto tiempo hay que crear el ambiente? Mira, tú tienes estado, que nosotros hayamos comenzado el proceso,
Puerto Rico nunca ha pedido la admisión. La elección próxima es el año que viene para los congresistas. Claro, Puerto Rico nunca había pedido la admisión. Nunca. Se habían ganado plebiscitos, pero hacer el ejercicio oficial de pedir la admisión nunca se había hecho. Y por el otro lado, el Congreso ha retrasado el tomar decisión sobre la admisión, pero una vez el Congreso toma la decisión y se aprueba el acta de admisión y se hace la consulta de ratificación por parte del territorio, porque están criticando que el proyecto de Jennifer habla de una consulta. Ah, pero entonces están disparándose para los pies porque entonces la consulta de noviembre no tiene validez. Pero en noviembre decía, no, es que no es válido porque hace falta una consulta avalada por el Congreso. Pues esta sería la consulta avalada por el Congreso. Hay que ratificar. Y hay que ratificar. Y una vez los territorios han ratificado, ningún presidente, ninguno, se ha negado a firmar un acta de admisión. No entramos en el tema de incorporados, no incorporados. Es que vamos a la admisión, deja la incorporación aparte. Una vez seamos admitidos, estamos incorporados plenos. Va a haber un proceso de transición, no puede ser de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso de transición. Porque el proceso de contributivo a Estados Unidos es extremadamente distinto al de Puerto Rico. Claro. Y hacer una transición para que se haga es un poquito complicado. Sí, pero no es imposible. No, bueno, ahí sí. Y eso ha ocurrido en todos los territorios, los procesos de transición. Uno ha durado un poco más, otro ha durado un poco menos. Pero Suri es más fácil actualizarlo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, José Aponte, por estar con nosotros. Siempre a las razones. Gracias a ti por la invitación y seguimos compartiendo con el pueblo. Bendiciones para todos. Gracias al representante José Aponte. Cuando habló de Suri, habló de la plataforma de Hacienda, que cada día está más fiscalizador que nunca. Si usted miente en las planillas, sepa que lo van a agarrar. No lo haga. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.